Evangelio de hoy, Lunes Santo, solemnidad. Hoy es Lunes Santo, conocido como el Lunes de Autoridad. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. No gritará, no voceará por las calles. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor, Dios, que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Versículo antes del Evangelio. Salve, Rey nuestro. Solo tú eres el que se compadece de nuestros errores. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres?
Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Marta servía. En el Evangelio siempre se nos presenta a Marta como la solícita, la empeñosa, la humilde servidora del Señor y de los apóstoles. No es, pues, de extrañar que en este banquete que le dan a Jesús estuviera Marta y estuviera en su verdadero oficio de servidora del Señor. La actitud de servicio surge de un corazón humilde que llega a convencerse de que no sirve para ninguna otra cosa cuando en realidad servir para servir. Es servir para vivir, es dar a la vida una razón de ser. Según la conocida frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si el mismo Jesús nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por la multitud. Mateo capítulo 20, versículo 28. No cabe ninguna duda de que sus discípulos debemos seguir la misma línea del servicio a los hermanos. Pero si esto es aplicable a todos los discípulos de Jesús, de un modo muy particular, ha de ser vivido por aquellos que se hayan constituidos en algún puesto de autoridad o dignidad, según el precepto del Señor. El más grande entre ustedes será el servidor. Mateo capítulo 23, versículo 11. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. María Magdalena demostró la delicadeza de su amor al Maestro. Entonces se solía ungir la cabeza de los huéspedes en señal de distinción y respeto. María escoge la esencia más pura y más costosa para ungir los pies de Jesús y derramarla después sobre su cabeza. No ha encontrado cosa mejor y hace la oblación total, no reservándose ni una gota de aquel bálsamo. Rompe el frasco para que todo el perfume se derrame sobre la cabeza de Cristo. Quiebra el vaso para que todo sea para Cristo. Pero Judas no entiende de aquella delicadeza y encuentra mal la acción de María. Por eso la criticó y quiso justificar su murmuración con las apariencias de caridad hacia los pobres. Pero el evangelista nos advierte que era la avaricia la que lo movía a hablar. Jesús defiende a María. Conocía que su móvil era el amor. Jesús asumió la situación del hombre.
en su nacimiento, en su vida y sobre todo en su pasión y muerte, donde llegó a la máxima expresión de la pobreza. Por esa sola razón, los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera sea la situación moral o personal en que se encuentren. Documento de Puebla, numerales del 1141 al 1142. En las palabras de Jesús hay solo una descripción de los hechos. A los pobres los tienen siempre con ustedes, sino particularmente un llamado al compromiso auténtico con los demás hombres, especialmente por los más pobres y por la necesaria transformación de la sociedad. Juan Pablo II. Vivencia. La mayoría de los hombres tiene algún puesto de mando respecto de los demás, sea en el propio hogar, en la oficina o lugar de trabajo, cuando no como autoridad eclesiástica o civil. La mayoría de los hombres debe, por lo tanto, cobrar conciencia de que está puesta allí por la divina providencia, para ser útiles a la sociedad, para servir a los hermanos y no precisamente servirse de los hermanos. Y servir a los hermanos más necesitados de servicio y ayuda, como son los pobres, los enfermos, los ancianos, los desamparados, los necesitados de cualquier cosa. ¿Qué haces tú por estos hermanos tuyos?